Bien, buenas noches con todos, así es, ¿verdad? Ajá. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Estoy aprendiendo el idioma ya. Todavía no lo manejo muy bien, pero el chuta sí se me pegó. Esa sí se me pegó. Hay otra que me gusta mucho. Bueno, pero esa no se debe decir. Esa no se debe decir. No se- Bien, qué bueno. Hemos 15 minutos de está lloviendo por el tránsito, ¿verdad? Y por ser hoy la primera vez, pero normalmente a las 6 vamos a arrancar. Bien, el seminario, como ya vieron en la publicidad, consta de 3 meses este bloque. Y doy gracias al Eterno, de verdad, porque hemos esperado ya unos cuantos añitos ¿verdad? Para poder hacer esto, poder tener un seminario. De hecho, me siento un poco incómodo de verlos presencial. Tenemos ya rato de estar haciendo por Zoom los seminarios, pero para mí no hay como lo presencial. El medio es bueno, el recurso es importante, pero no hay como estar face to face, cara a cara. Damos gracias al Eterno por este tiempo. Y bueno, el seminario vamos a tener por lo menos, creo que son 3 meses, ¿verdad? Creo que sí. Son 3 meses. Y las 2 primeras clases, por lo menos, esta y la que viene, vamos a hablar de fundamentos de batalla espiritual. Voy a tocar algunos aspectos básicos, ¿verdad? Así es que si ya usted se lo sabe, haga como si, ¿verdad? Haga así. Porque la idea pues es como tener una buena base, un punto de partida, donde tengamos un conocimiento en común, equiparar la enseñanza, ¿verdad? Y además lo que le quiero compartir pues será fundamento para lo que luego voy a hablar cuando entremos ya al tema de propiamente lo que tiene que ver con Quito y con el Ecuador. Y claro que lo que voy a hablar, lo voy a hablar primero bajo la profunda convicción de la asignación que el Eterno me entregó. Y 2, con la autoridad que Él me entregó. Porque voy a hablar de un país en el cual no nací, en el cual no he vivido, al cual he aprendido a amar, ¿verdad? Y a lo mejor me voy a atrever a decir cosas que a lo mejor otros no se atrevan a decir. Pero lo voy a hacer, y esto es importante decirlo, lo voy a hacer con muchísimo respeto, porque vamos a tocar aspectos de la cultura ancestral de Ecuador. Y mi intención ni mi percepción es satanizar el tema, ¿verdad? Satanizar la cultura, porque no es mi idea, ni es lo que yo enseño. Tampoco mi percepción de Satanás es como nos la han pintado tradicionalmente. Y ahí usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Yo no camino con esa imagen, la parte vulgar de Satanás, el de cachos de rojo con un tridente, ¿verdad? Ni tampoco el tema del satanismo, que es, como dije, la parte vulgar de Satanás, no es lo que yo entiendo es la parte fuerte del enemigo, es el trabajo en la mente, es la distorsión de la verdad, y ahí donde yo quiero enfocar, en la distorsión de la verdad. Y por otro lado, la manipulación de los elementos, la utilización de los recursos que no son de él, pero él los ha usado, ¿verdad?
hablando de energía, hablando de tierra, etc. Bajo un principio que yo abracé hace mucho tiempo en relación a la creación. La creación toma la forma de aquel que la subyuga. Y hay muchos recursos. Vamos a hablar, por ejemplo, de línea ley. La línea ley son corredores energéticos naturales, como el sistema nervioso del cuerpo. El sistema nervioso corre por todo nuestro cuerpo. Bueno, igual es la Tierra. Hay líneas naturales energéticas que el enemigo utiliza, ¿verdad? Eso no quiere decir que la Tierra le pertenece, lo que quiere decir es que él utiliza recursos para sus fines y sus propósitos, entendiendo que él no es creador, sino él toma lo que está ahí. Vamos a analizar luego entonces lo que es el diseño propiamente de Quito. El diseño de Quito, lo que ancestralmente se estableció. ¿Quién trajo el diseño? ¿De dónde vino el diseño de Quito? Porque es tan extraordinario en muchísimos aspectos que, ¿verdad?, lo lleva uno a pensar, ¿qué es esto, apóstol Andrés? que no fue inspiración de hombre. Ya vamos a entrarle a esa parte. Siendo que los primeros pobladores de Quito, según algunas fuentes, son casi contemporáneos, por no decir contemporáneos con Egipto. Entonces hay un común denominador en todo esto que vamos a tratar de exponer lo más claramente posible. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de la cosmogonía, la percepción, sobre todo de los quitos y los caras. Ahora creo que nos necesito explicar quiénes son. Y ya vamos a un momento a hablar un poquito más de ellos en detalle, pero la percepción de ellos. Entonces, y la percepción, por ende, andina, ¿verdad? La cosmovisión pretende establecer una realidad, ayudando a construir la percepción del universo, el origen de los dioses, la humanidad y los elementos naturales. Entonces, ¿cuál era la cosmogonía de los primeros pobladores de Quito? Porque tenemos que empezar por ahí. De los primeros pobladores, ¿cuál era su percepción del universo? ¿Cuál era su percepción de los dioses? ¿Cómo veían ellos los dioses? Y aquí nos podemos encontrar con una temática en relación a que, por ejemplo, eran adoradores del sol, y algunos en ese sentido dicen que existe no solo ignorancia, sino cierta inocencia en el tema de adorar los astros. Que para ellos el sol era su Dios, como para nosotros, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra percepción de Dios, pero que en ningún momento, ¿verdad?, la intención fue la idolatría. Pero yo más adelante voy a demostrar que por la misma influencia del enemigo y los intereses del enemigo en esta tierra, y quienes fueron originalmente los que poblaron estas tierras, la percepción es otra. Vamos a hablar entonces un poco de quiénes eran los dioses a los que ellos adoraban, y si existe alguna relación en la forma de adorar, en la percepción de esos dioses con otras culturas, de esta zona y de otras zonas. Porque como sabemos, el culto al sol no solo fue
un aporte de mayas, aztecas, incas, etcétera, sino que el culto al sol antiguamente se establece en Sumeria, ¿verdad? Y por definición, el sol era una representación de una deidad. Y de ahí viene el tema de los Anunnakis, en el cual no me voy a meter. Pero entonces siempre ha existido la tendencia de asociar los astros, constelaciones, etcétera, con deidades, como una representación. ¿Okay? Y de eso vamos a hablar. Okay. 3 objetivos principales. Número 1, bajo un enfoque histórico, plantear el origen de Quito. Perdón, es minúsculo. Su diseño inicial antes de la conquista española. ¿Okay? Lo que llaman prehispánico. Y está entre comillas conquista. Y lo hice deliberadamente, ¿verdad? Porque yo tengo mi problemita con el tema de la conquista española, ¿verdad? Y todo el desastre que hicieron. Al final, bueno. Ok, su diseño inicial antes de la conquista española, que desfiguró su apariencia histórica y ocultó, en parte, el diseño primitivo. Hay datos históricos, historiadores reconocidos, que establecen que la conquista española destruyó muchas evidencias de lo que fue originalmente. Okay. 2. Interpretar a la luz del conocimiento espiritual y bíblico el diseño de origen de la ciudad. Y ese será mi texto de fundamento. La escritura, desde la Biblia, la Torá, entonces interpretar todo eso. Hace unos días terminé un seminario online sobre los constructores de ciudades. ¿Cuál es el origen del nuevo orden mundial? Que no es nuevo, es muy viejo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que remontar a la caída de Jailel, su rebelión. Hablamos acerca de Adán, de Caín, los Nefilim, la relación, etcétera, y toda esta línea, la simiente de la serpiente. Y por los temas que yo toqué, pues algunos esperaban que yo hablara de Anunnakis. Yo no hablo de Anunnakis. Para mí los Anunnakis son los Nefilim de Génesis 6. ¿Verdad? Ahora, en nave espacial o no lo sé, porque eso está por verse ahorita. Pero no es, entonces yo les dije, mi base, mi punto de fundamento, ¿verdad? No es histórico inicialmente, sino bíblico. Ese es mi punto de partida. Entonces no tiene que ver nada con la teoría Anunnaki, aunque hayan similitudes, y menos con la teoría reptiliana, aunque existan similitudes. Pero entonces, para este estudio, pues igualmente, cómo interpretar diseños, cómo interpretar la historia, lo que sucedió, para averiguar su origen, etcétera, bueno, a través de la escritura. 3. Comprobar la influencia que aún hoy ejerce sobre la ciudad, ciudadanos, el país, sus gobernantes y desde aquí al mundo. Digo desde aquí al mundo por el centro del mundo. A través de las entidades espirituales que inspiraron este diseño. Ok. Y de entrada puse la imagen de la chacana. Realmente es impresionante, para los que han estudiado el tema de la chacana, realmente es un símbolo impresionante por todo lo que representa en 2 sentidos y en 2 mundos, o para 2 dimensiones. Se habla de que es el puente o escalera que permitía al hombre andino mantener la mente
latente, la unión con el cosmos y los dioses. ¿De dónde salió este conocimiento? ¿Quién se los entregó? Siendo que la historia de esta ciudad se remonta más allá del 1500 antes de Cristo. Algunos la remontan mucho más atrás. Entonces vamos a hablar más adelante un poco sobre esto. Justificación. Lo que voy a presentar a continuación nace del amor por esta tierra, bajo la dirección del Eterno y su profundo interés en la nación para el establecimiento del reino del Eterno en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor me trajo acá, o nos trajo acá, bajo una palabra, bajo una revelación y una palabra profética. Él nos dijo que Ecuador será una ciudad de refugio en los últimos tiempos. Entonces, cuando leemos en la Escritura que es una ciudad de refugio y que representaba, entonces entendemos que hay un trabajo que el Eterno ha empezado a hacer para que esas características se establezcan en esta nación. Y ahí entonces la motivación de hacer algo como esto, que en mi opinión es como, y en mi intención es como por un lado empujar lo que ya se ha hecho, pero por otro lado contribuir y aportar para que esa puerta que establezca el diseño del Eterno acá se abra, y que un ejército realmente pueda levantarse en esta nación, rompiendo por un lado la influencia de religiosidad que hay, que es muy grande, y por otro lado la división que existe, sobre todo en líderes, porque eso tiene un origen en esto que vamos a ver. A veces transitamos por nuestra ciudad y nos acostumbramos a ver ciertas cosas, nos habituamos al ámbito, a la atmósfera, y eso a veces genera una familiaridad que no nos permite tener objetividad profética para ver, discernir o analizar ciertas cosas, ¿verdad? Y sin entrar mucho en esto, pero es como el tema de la política. O sea, ¿por quién votamos? ¿Por el candidato? ¿Por el partido? ¿Por la ideología? ¿O por los intereses del reino? Pues la gran pregunta para mí es: ¿a quién quiere el Eterno en el poder? Y hablando de Ecuador, en un país del cual el Eterno ha dicho, para los últimos tiempos será un lugar de refugio. Entonces, ¿con quién al frente el Eterno va a trabajar en estos años que vienen? ¿Verdad? Y Carlos Soto cree, yo firmo ahí al pie de la página, que no tiene que ser cristiano. El Eterno nunca ha tenido problemas, no lo tuvo con Nabucodonosor, no lo tuvo con Ciro, o sea, Él no tiene problemas de ese tipo, ¿verdad? No necesita a alguien creyente necesariamente, pero creo que sí hay alguien que esté dentro de su voluntad. Ok. La cultura como tal obedece a la dinámica de expresión de una sociedad, que en mi forma de verlo no está exenta de la influencia del enemigo. Aún más, creo que la mayoría de las culturas están bajo la influencia de la oscuridad debido al proceso histórico bíblico del desarrollo de la estrategia de nuestro enemigo, que se puede decir. Bueno, sí, de nuestro enemigo. ¿Sí? Aquí yo planteo un principio que es fundamental, no es mío, lo dijo un famoso arqueólogo. Él dijo: antes que una cultura fuera, fue un culto, y antes que un culto fuera, fue un Dios. Es decir,
la manifestación de un Dios definió un culto. Y del culto vino la cultura. Pero con el culto se establece la ideología. Y ahí es donde está el gran tema, porque la ideología es lo que sostiene el culto, que alimenta la cultura. Uno de mis señalamientos al sistema religioso es que nunca se trascendió. El sistema religioso nunca nos enseñó que el fin no es el culto, sino la cultura. Pero entonces nos enseñaron a ir de culto en culto, generando una dependencia del culto, sin posicionarnos en el paradigma de que somos una cultura. Entonces, el culto es lo que ayuda a la dinámica, a la relación, etcétera, pero no es el gran énfasis. El gran énfasis es la cultura y toda la manifestación que de ahí se establece hacia afuera. Entonces, ¿cómo inició todo esto? A través de la manifestación de un Dios, minúscula, al hombre para establecer un culto. Y para aquel culto tiene que haber un altar. Entonces, un altar de donde se generó el culto. Y obviamente una clase sacerdotal, que es la que oficiaba el culto. Pero a su vez, era quien propagaba la ideología a través de ese culto, para generar y establecer una cultura. Entonces, el énfasis no es el altar, ni siquiera el templo, que también nació en ese contexto, es el énfasis. El énfasis es la cultura. Pero lo que sostiene todo esto es la ideología. Y en mi opinión es el gran tema. Entonces podemos salir a la calle y hacer batalla espiritual y reprender al príncipe del lugar, todo lo que usted quiera. Echar sal, aceite, y no estoy en contra de eso. Pero ¿cómo trabajamos para remover las marcas ideológicas? ¿Cómo trabajamos para que la mentalidad cambie? ¿Cómo hacemos para que podamos entender que muchos aspectos de nuestra cultura riñen con lo que la escritura plantea? Que lo que llamamos nuestra cultura a veces es algo que se contrapone a la cultura del reino, a los principios del reino. ¿Cómo hacemos para trascender? Para poder generar la identidad suficiente para afirmarnos en nuestra genuina ciudadanía. Y que los que son ecuatorianos, no es por accidente, sino por un tema logístico del Eterno, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nuestra prioridad es el reino. Y el reino es una cultura, el reino tiene una ideología, el reino tiene una forma de gobierno, y la forma de gobernar en el reino no es bajo los parámetros griegos, no es bajo el concepto y la concepción de la política que se maneja allá afuera. Entonces, cuando un cristiano dice, voy a entrar en política porque el país necesita un cristiano en el poder, entonces yo digo, bueno, la pregunta, yo me la hago muchas veces, ¿verdad? No la digo, trato de no pensar en voz alta, pero yo pregunto, ¿bajo qué
percepción. Cuando la teocracia fue un tema para Israel en la escritura, la teocracia nunca fue un tema para los demás pueblos. Pero bueno, yo sé que es un tema un poco escabroso. ¿Qué generó este concepto? Que se generara, una dependencia de la gente, una dependencia del sacerdocio, porque eran los intermediarios, los vicarios, porque el hombre común no tenía acceso directo a ese Dios. Ese Dios escogió, valga la redundancia, algunos escogidos para que fueran los intermediarios. 2, un templo donde la presencia localizada de esa deidad iba a estar, no accesible para todos, pero ahí iba a estar ahí. Se estableció un altar, un templo, un altar, donde esa deidad iba, desde donde la deidad recibiría los sacrificios. Entonces tenemos dependencia del sacerdocio, dependencia del templo y cierta dependencia también de esa deidad, a la cual no podían accesar. Si usted revisa las culturas antiguas, este es un patrón. Pero cuando nosotros venimos a nuestro contexto cristiano, evangélico, como usted quiera llamarle, tenemos la misma situación. Una dependencia del templo, una pastordependencia y una dependencia del culto. Y la pandemia pues le vino a mostrar esta verdad a mucha gente. Y muchos pastores se dieron cuenta que su trabajo no había sido tan fuerte, porque muchos dijeron, se acabó. Y yo oigo amigos diciendo, mira, ya la gente no quiere venir, pero si ya se acabó la pandemia. Simplemente nunca hubo una convicción. Entonces, este principio es un principio para mí fundamental, porque es lo que ha regido el paganismo. O sea, son los principios de fundamentación de lo que es el rito pagano. Entonces, culto y cultivo. El cultivo de una idea genera ideología, y sobre esta base el culto, para influir sobre la cultura y tener en ella su base y sustancia. Entonces, en ningún momento quiero lesionar o socavar ni la riqueza ni los valores de la cultura quito, ni su legado ancestral, pero sí identificar la mano del enemigo que usó esta cultura para utilizar el centro energético de esta parte. No sé si ustedes lo saben, pero un alto porcentaje del turismo que viene en esta nación viene por catequismo. Bueno, algunos lo llevan al otro, pero viene por las características energéticas que tiene esta nación. Y para muchos, luego vamos a hablar un poco de eso, expertos del otro lado, del lado oscuro de la fuerza, ellos hablan de la energía que se mueve en esta nación y de cómo esa energía
es canalizada hacia muchos puntos de la tierra. Y ustedes se acostumbraron a vivir en medio de eso. Sí. Pero el Eterno provee espacios donde como nos permite sacar la cabeza y decir, wow, pero sí, yo no lo había visto, no lo había entendido de esa manera. Por eso a veces, y no lo digo por mí, eso es algo muy generalizado, el que viene de afuera a veces trae un despertar diciendo lo mismo que ya algunos adentro han dicho. Sí. De afuera. Invitaron y viene el pastor fulano de tal o el apóstol fulano de tal y vienen a hablar y la gente, wow. Y el pastor ahí, tengo años de estar diciendo lo mismo, ahora vino alguien de afuera y ya le creyeron. Como en la casa. Yo le llamo a eso la función del tío. Ah, ya. La función del tío, ¿verdad? El tío siempre es espectacular, pero papá es el que corrige, entonces, ¿verdad? Pero al final el tío viene y refuerza lo que ya se había hecho, ¿verdad? Okay. Está bien. ¿De qué vamos a hablar? Principios de batalla espiritual. ¿Por qué batalla espiritual y no guerra? Esta se la digo ya. Yo no creo en que nosotros estamos en una guerra espiritual. Usted va a decir, sí, la Biblia dice, sí, las traducciones dicen. Pero realmente una guerra es el enfrentamiento de dos fuerzas iguales para ver quién gana. Pero esto está ganado. No estamos en una guerra. Ya Yeshua venció en el madero. Somos más que vencedores. Estamos en una etapa que yo le llamo la etapa del despojo y del desalojo. ¿Por qué? Porque al ser una batalla, la batalla es una estrategia que ejerce el que ganó para despojar al perdedor y para desalojar al perdedor. Entonces no estamos en una batalla de iguales. No es una guerra, en mi opinión. Es una batalla. Vamos a hablar de Efesios 6:12 para definir que la batalla espiritual que plantea la Escritura es una batalla cósmica. No está solo limitada al plano terrestre y si quiere involucrar el inframundo abajo, sino que es una batalla cósmica. Por eso empecé con la definición de cosmogonía. Vamos a hablar del significado de la expresión que Pablo utiliza en Efesios 6. Y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No dice terreno, no dice regiones celestes. Es decir, la batalla espiritual se da en otra dimensión, aunque obviamente tiene su manifestación acá, pero tampoco lo de acá es el mayor interés en el cual el enemigo, el mayor interés para el enemigo. El gran interés de Satanás en la batalla espiritual es volver a ascender al lugar de donde cayó. Isaías 14, él dijo, subiré. Quiere decir que estaba abajo. Cuando vamos a Apocalipsis 12, nos encontramos que él está en el tercer cielo. ¿Recuerdan? Porque dice, y se dio una batalla en los cielos. Y Miguel y sus ángeles lucharon contra Jailel, Luzbel, Mefistófeles, Mefisto, como usted quiera llamar, y sus ángeles. Y perdió, dice, y no se halló mal lugar para él. ¿Dónde? En el tercer cielo. ¿Dónde fue llevado Pablo? Al tercer cielo.
¿Dónde fue llevado Daniel? Al tercer cielo. La batalla de Daniel 10, ¿dónde se da? En el tercer cielo. Quiere decir que el tercer cielo es el lugar de conflicto. Pero 2 Corintios 12 dice que Pablo fue llevado al tercer cielo y que solo hay 3 cielos. No, hay 7 cielos. Satanás dijo, subiré, porque el tabernáculo que el Eterno le mostró a Moisés está en el cuarto cielo. Y él tenía acceso hasta ahí. Entonces él dijo, subiré. Luego dice, a los lados del norte. Esto nos plantea una pregunta. Si él dijo, subiré a los lados del norte, quiere decir que el norte está arriba. ¿O no? Sí. En el plano cartesio. Arriba está el norte. El sur es el inframundo. El este es la puerta del Kadam, que se abre de Shabbat y Shabbat. Y el oeste es cualquier punto en la tierra. Ok, pero de eso voy a hablar después. Pues, ¿por qué región es el este? Porque ahí es donde se genera todo. Vamos a hablar de la jerarquía que se define desde los principados. Vamos a hablar de qué quiso decir Yeshua cuando dijo que el mundo entero está bajo el dominio o el control del maligno. Vamos a hablar de los pecados que contaminan la tierra, que es lo que le proporciona al enemigo su poder. Y tenemos que hacer mención, por lo menos, a la batalla de simientes, la batalla de sacerdotes, de altares, de frecuencias vibracionales y de diseños. Vamos a hablar del Axis Mundi, la hegemonía demoníaca desde el tercer cielo, y los diseños de geometría mágica. Porque lo que el enemigo hizo aquí realmente es impresionante. Los diseños sobre las ciudades y puntos de contacto cielo-tierra y tierra-inframundo y las líneas de él. Esto es lo que define un Axis Mundi, es un eje invisible. Y luego vamos a hablar entonces de Quito, un ombligo energético a la nación. Me puse a buscar la función del ombligo, ¿sabe? Tanto que habla uno de esa palabra. Bueno, yo, el ombligo aquí, el ombligo allá, ¿verdad? En el tema de geometría, el centro no está al 50%, sino al 61.23. O sea, tu ombligo no está a la mitad, está al 61.23. Tu codo no está a la mitad del brazo, 61. La nariz, igual, no está a la mitad de tu cara, está al 61.23. Esa es una constante que usan los masones y que se usa en geometría mágica. Yo me puse a buscar el tema del ombligo. Me encontré muchos que dicen que el ombligo, después de la maternidad, o sea, después del nacimiento, no sirve para nada. Chico, no puede ser. Busqué uno, busqué otro, hasta que empecé a encontrar los que sí saben. Hay 72.000 terminales nerviosos que llegan al ombligo. Entonces, los escritos Vedas hablan del tema del ombligo. Algunos dicen que hasta sanidades se producen a través del ombligo. Y uno de los trabajos que más se hacen es poner aceite en el ombligo para que entonces sea transmitido a todo el cuerpo, y entonces dice que
sana los labios, ayuda a aumentar la piel, etc. Entonces tiene una función. Entonces por ahí me fui, apóstol Andrés. Si catequilla es el ombligo del mundo. Es lo que sale de aquí. ¿Qué pasaría si gente con entendimiento toma el ombligo del mundo para el reino? Y yo no estoy hablando de ir a hacer una oración, ¿verdad? Yo no creo en eso de chus chus que se vaya el diablo y venga Jesús. Yo no creo en eso, no creo en los mantras cristianos, no creo en nada de eso. Y una vez para que me vayan conociendo los que no me conocen. Yo creo que ninguna estrategia del reino te lleva solo a dar un golpe. El problema para mí ha sido el seguimiento. Cuando a mí me dicen, vamos a hacer una estrategia, vamos a tomar Quito para el Señor. Bueno, ok, está bien. Y bueno, si se hizo bajo dirección de Dios y todo muy lindo, pero ¿y el día 2? ¿Y qué vamos a hacer el día 2? Entonces se habla de conquistar, pero no se habla de colonizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el trabajo que vamos a hacer para? Si tomamos un punto, hay que mantenerlo. Entonces el Eterno te lleva a tomar la montaña. Y todos los miércoles estás en la montaña. Eso sí. Trabajo contigo. Exactamente, una contigo. Y vamos a hablar, por supuesto, de catequilla. 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. En la latitud, 0. Y el GPS te lo dice sin equivocación. Bien, ahora sí. Juan 5, 18 al 20. Leo de la versión Nueva Biblia Viva. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo, Yeshua. Este es el verdadero y la vida eterna. Cuando vamos al griego, la traducción del griego, se usa la palabra cosmos para mundo. Entonces, lo que nos está planteando entonces es dominio, control, influencia. Es la palabra, tiene que ver con la palabra cosmos, sobre lo terrenal y el espacio. Es decir, las dimensiones celestes, astros, eclipses, etc. Porque se ha interpretado un mundo como este plano. Cuando Yeshua dijo, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Yeshua no estaba hablando de lo material, de los afanes. Su perspectiva iba mucho más allá de esto. Lo que Yeshua de lo que nos estaba hablando, es que hay una batalla en la dimensión de los aires. Si no, entonces, ¿por qué Efesios 2:6 diría que estamos sentados en lugares celestiales?
Y la palabra que se usa ahí en el griego es subcatizo. Sum es una preposición que significa al lado de, junto con, por medio de. Y catizo significa darle a alguien una silla, un rango, y llamar a alguien como juez. Entonces nosotros somos hijos, somos sacerdotes y somos jueces. Pero juzgamos desde allá arriba. Entonces la misma idea nos la entrega Pablo en Efesios 3:10, cuando dice que la multiforme sabiduría del Eterno es dada a conocer ahora. ¿Por medio de quién? De nosotros. ¿A quiénes? A los principados y los... ¿Desde dónde? Desde los lugares celestiales. ¿Y qué nos toca hacer? Nosotros legislamos con base en lo que el Tribunal Supremo ya estableció. Cuando yo recién estaba empezando el camino del Señor, varios me decían, ya, no hables fuerte, para que el diablo no oiga. Mira, vamos a ir a hacer esto. El diablo no oiga. Cuando yo me encontré con Efesios 3:10, yo digo, pero aquí dice que hay que notificarles a ellos. Nosotros somos jueces, pero también somos los notificadores. Aquellos que llevan la sentencia dada por el juez supremo, que dicho sea de paso, es irrevocable y no tiene apelación. Entonces nosotros notificamos lo que ya fue establecido. O sea, que lo oiga, tienen que oírlo. Pero la posición es importante. ¿De dónde lo vamos a hacer? ¿Y desde dónde? Entonces lo que Yeshua, en mi opinión, está diciéndonos es, tienen que ver de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Tienen que aprender a moverse en esa dimensión, en la dimensión espiritual. Porque todo tiene que ver con eso. Si vamos a Juan capítulo 4, cuando Yeshua da la máxima de la adoración, dice, y los que el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. Pero en el griego, ese otro versículo es como algo así. ¡Ey! Oigan, pongan atención, esto es vital. Si ya les dijo, el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La idea de él no es ser reiterativo y repetir otra vez. No. Antes de volver a decirlo, él dice, ¡ey! Oigan, pongan atención. Mi papá se mueve en una dimensión diferente a la de ustedes. Ustedes tienen que accesar ahí, porque dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran, cuando dice Dios es espíritu, está diciendo se mueve en otra dimensión. La religión pretendió traer a Dios y que se acomodara a nosotros, al templo, al culto, y a veces esas bancas tan duras que hay en el mundo. La batalla espiritual entonces no es diferente, en el sentido de que hay una dimensión donde nosotros entramos. ¿Cómo anticipas al enemigo? Si lo profético tiene que ver con anticipación, ¿cómo anticipas al enemigo? Yendo a donde él se mueve. Diciéndolo con autoridad. Antes de que él salga, el decreto tiene que estar sobre ellos. Satanás no es el dueño de lo creado, por supuesto. Pero Juan nos habla de su control político, económico, espiritual y ideológico. Los 4 pilares de Babilonia, los 4 pilares del nuevo orden mundial.
Mira que hoy tenemos una guerrita allá en Ucrania y Rusia. que es una guerra económica. El tema es económico. Lo que está detrás de todo eso es la lucha por la hegemonía en la economía mundial. Bueno, los Estados Unidos luchando para no perder su hegemonía, que no le echen a perder el dólar. Bueno, pero ese es otro tema. Un tema para tu programa. Y hago el comentario porque también yo entiendo que cuando Yeshua dice que pongamos la mira en las cosas de arriba o que desde arriba analicemos lo que sucede, debemos tener esa objetividad, yo le llamo objetividad profética, para poder salirnos de este plano, de los conceptos, de los pensamientos en este plano y ver desde la perspectiva del Eterno las cosas. Porque tomar posición, por ejemplo, en esta guerra, para nosotros, es complicado. Porque siempre la tendencia es a tomar un mando, ¿verdad? Y tenemos décadas, ¿verdad? De bombardeo de que los rusos son los malos. ¿Cierto? Entonces, mi opinión la doy. Se critica a los rusos porque invadieron Ucrania, yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra, ¿verdad? Porque siempre hay inocentes que la pagan. Pero Estados Unidos ha invadido más de 30 países y nadie dice nada. Tiene 700 bases en todo el mundo y nadie dice nada por eso. Okay. El tema aquí es que esto empieza a dar vuelta. Empieza a cambiar. Y tiene que cambiar. Porque cuando yo voy al Apocalipsis, en mi humilde opinión, Estados Unidos no figura ahí. Salió del mapa escatológico. Ahí no está. Todo se va a ir para allá. Cuando el profeta habla, al final de los tiempos, de un ejército de 1000 hombres de a caballo, eso dice que vendrán del norte, solo China tiene ese ejército. Pablo en Colosenses 1:13 dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Potestad es dominio, autoridad, facultad de gobernar. Eso quiere decir que nosotros estamos por encima de este sistema. Y ya nos sacaron de este sistema. Claro, ¿me entiende? ¿Verdad? Tenemos que cumplir aquí y todo, ¿verdad? Pero una cosa es transitar por aquí y otra es asumirme como parte de este sistema. Lo que este pasaje dice es que ya no somos de este sistema, ya no pertenecemos a este sistema. Y la perspectiva que debemos desarrollar es la de siervos, guerreros, etc., trabajando para establecer el reino del Eterno. El reino representa autoridad, señorío, gobierno. Es decir, estamos bajo otra forma de gobierno. Cuando Pablo describe el reino, él dice, el reino no es comida ni bebida. Eso es para los romanos. Saben que el tema allá en Roma era serio con el tema de la comida y la bebida. Pero luego él lo define. Él dice, es justicia, es paz y es gozo. Pero ojo, quien está hablando es un judío, que su lengua materna es el hebreo.
Entonces sus conceptos no son griegos. Cuando él habla de justicia, está hablando de la obra de justificación que nos permite entrar al reino. Entonces, cuando entras al reino, se establece la paz. Y paz no es un sentimiento. Paz es una forma de gobierno, tiene que ver con gobierno. Por eso dice que el principado estaba sobre su hombro, que Yeshua es el príncipe de paz. Él es el Señor del reino. Entonces el reino no es una democracia. El reino tiene una forma de gobierno y tiene un código jurídico que se llama Biblia, Torá. Y Él es el que gobierna. Entonces, cuando somos justificados, entramos al reino bajo una forma de gobierno, para caminar bajo las legislaciones del reino. ¿Y gozo? ¿Qué es gozo entonces? Estar felices. Por ser bajo ese gobierno. Tener confianza. En el contexto, gozo tiene que ver con cultura. Ya una naturaleza cambiada. Porque si estás bajo una forma de gobierno, caminando por lo que la Torah establece, eso va a ir normando tu forma de vida y tu forma de pensar. Eso tiene que tener una manifestación. Entonces, la cultura es la manifestación de una ideología que se estableció. Es una multiforme expresión. Entramos al reino bajo una forma de gobierno que establece una forma de vivir. Hay un código jurídico que es la que norma nuestra vida en sociedad. Eso es el reino. Desde esa perspectiva, entonces, lo que el enemigo va a hacer es lo contrario, como siempre. En el reino bajo condición de hijos, herederos y jueces. Y vea esto. Las mayores lesiones, o una de las mayores lesiones que el enemigo ha propiciado, proporcionado al pueblo del Eterno, es justamente en la condición de hijos, en la identidad. Bueno, de hecho lo hizo con Yeshua en la tentación, si eres hijo de Dios. O sea, si realmente sos hijo de Dios. Pero ese mismo cuestionamiento nos lo hace a todos. Directa, indirectamente, de forma sutil, dentro del mismo sistema en el que estamos, bajo el que él influye. Hay un cuestionamiento constante a si somos hijos. Dentro nuestro, la vieja naturaleza cuestiona nuestra naturaleza divina y eterna. Dentro de nosotros tenemos esa lucha. Herederos, si no hay identidad de hijo, menos la convicción de ser herederos. Bajo este fundamento es que yo legislo como juez. Porque ¿cómo le voy a ordenar al enemigo que se quite de sobre algo de lo cual yo no tengo convicción que soy heredero? Entonces, si yo camino por el planeta Tierra creyendo que un día vendrá un meteorito y lo va a despedazar todo, si yo no camino por el planeta Tierra bajo el entendimiento de que es mío, es mi herencia,
Entonces, por eso hay tanto creyente sin conciencia social, sin conciencia ambiental. Entonces les da lo mismo tirar un papel a la calle o un plástico a un río. Y la creación así, diciendo casi lo mismo que el Chapulín, ¿no? Y ahora ¿quién podrá defenderlo? Porque la creación gime y aún está con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esto es vital. Y esta autoridad es para defender lo que es nuestro también. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, y da la lista. Pero antes de que usted se meta aquí, espérese. La palabra lucha que Pablo usa ahí, deliberadamente, esa palabra lucha es la lucha griega. No solo cuerpo a cuerpo, en aquel tiempo y en aquel contexto, cualquier recurso era válido para ganar la lucha. Esa era la característica de esa lucha. Para nosotros no aplica. Porque para nosotros cualquier recurso no necesariamente es un buen recurso. Voy a evocar a las memorias pasadas. ¿Cuántos vieron la Guerra de las Galaxias? Y no me diga que no la ha visto, porque ya se va de aquí con tarea de irlas a ver. No puede haber una persona en el planeta Tierra que no haya visto, por favor. Sí, es muy interesante. Y para mí es más interesante ahora que en aquel tiempo cuando salía. En un momento está, a ver si me acuerdo, está Darth Vader con su hijo, mamá, con Luke. Es en una nave, y es el momento cuando explota la estrella de la muerte, gracias. Ajá. Y Luke se enoja, pero se pone furioso, y él le dice, eso, enójate. Porque si te enojas, te pasarás de nuestro lado, porque estarás usando nuestras herramientas, nuestras armas. Y dije, wow. Entonces, cualquier medio no es lícito para nosotros. El enemigo va a usar cualquier cosa, pero para nosotros no. Entonces Pablo nos enseña y nos dice, la batalla es ordenada, la batalla es sistemática, la batalla es metódica, la batalla es cíclica, porque Satanás no puede mantener una batalla constante. Por eso se mueve en ciclos, por eso es cósmica, porque aprovecha la energía que se suelta en los eclipses, en las lunas de sangre o lunas menstruantes, como le llaman en la brujería. Por eso necesita de los equinoccios, por eso necesita de los solsticios, de ahí la chacana. Él se mueve utilizando esa energía que le provee el cosmos, porque él cayó de la fuente original de energía. El enemigo es energía oscura, opaca. Él necesita entonces de la energía, lo que nosotros generamos.
de lo que el cosmos genera. Necesita de las tormentas solares para energía, y a nosotros se nos mueve la tierra. Por eso la batalla también es una batalla energética, es una batalla de frecuencias vibracionales, de campos energéticos. Él no puede sostener 24/7 o 365 días una batalla, no puede hacerlo. Pero nosotros no hemos logrado entender que la batalla es cíclica y que la forma de anticipar al enemigo es cuando él perdió su carga y necesita recobrarla. Con razón entonces, el Eterno dijo que nosotros debemos movernos de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva. Ahora sí. Entonces, desde la luna nueva anticipamos los ciclos del enemigo. ¿Te das cuenta que no es un tema de judaísmo? Es la estrategia cósmica de nuestro Padre. Luego sigue diciendo entonces, contra principados, o arque. Es lo que se traduce como príncipe o principado. De esta palabra viene la palabra arquetipo. Arquetipo es un diseño. Y de ahí viene la palabra arquitecto. Entonces, un arquitecto es el que trabaja con diseños. Yo no soy arquitecto, era mi sueño serlo, pero en el tiempo cuando yo tenía para ir a la universidad, la arquitectura estaba fuera del alcance de un tipo que nació en un barrio marginal. Entonces, chao, tal vez en el milenio me permitan. Pero hablando con arquitectos, un arquitecto primero diseña aquello en su mente, aquel edificio, por fuera, por dentro, los detalles. Y luego, ¿qué hace? Toma eso y lo plasma. Para generar un arquetipo, un diseño, un croquis, ¿verdad? Luego entonces él le va a dar forma, crea la maqueta y después entra el ingeniero. ¿Quién es el papá de la criatura? Todavía ellos no lo han logrado definir, pero hay un complot. Pablo nos está dando para mí un ejemplo muy hermoso de esto. Entonces, un príncipe territorial es como un arquitecto. Con razón en la masonería le llaman a su Dios el arquitecto del mundo, el gran arquitecto. Sí, Matrix. Con razón. ¿Viste? ¿Lo ven? Y si no han visto, vayan a ver Matrix, véanla. Y pónganle atención al Señor de las Llaves. Claro, que ella es la que traza todo el tema. Entonces, ¿qué es lo que hace un principado? Un principado trabaja con diseños. Entonces, ellos, los príncipes, trazan sus diseños no a través de líneas en el papel, sino trazan sus diseños a partir de líneas de pensamiento. El gran énfasis entonces de Pablo, del apóstol Pablo, a quien el Eterno le reveló la batalla espiritual y le reveló esto, es la batalla de la mente.
¿Por qué? Porque los principados trabajan para que sus diseños sean establecidos en la mente. Entonces Yeshua habla en Mateo 16 y le dice a Simón, y tú eres Pedro. Es decir, le cambió el nombre. Una revelación le cambió el nombre a Pedro. Porque Simón era el celote. Él no podía como celote ser el líder de aquella comunidad que empezaba. Y sobre esta roca, Amén, familia, Yeshua, la familia. Dice, edificaré mi comunidad de creyentes y las puertas del Hades no prevalecerán. Prevalecer tiene que ver con mantener una estrategia. Hades tiene que ver con lo invisible. La raíz de la palabra Hades es lo invisible. Yo estoy hablando de estrategias invisibles. Y la palabra puerta en el hebreo es babá. Babá. Está Sha'ar y la otra es babá. Dale. Sí, se representa con la Dale. Pero Dale tiene que ver con Sha'ar y no con babá. La palabra babá para puerta es lugar de entrada y salida. Pero la palabra babá también se traduce como tribunal. Dice, la mujer virtuosa era conocida porque su marido se sentaba en las puertas de la ciudad con los ancianos, es decir, legislaba desde las puertas, los tribunales estaban en las puertas. ¿Qué nos está diciendo? Que los príncipes se han establecido como jueces. ¿Para qué? Para legislar sobre las sociedades, trazando sus diseños a partir de líneas de pensamiento. Entonces, una ley tiene como objetivo normar la forma de pensar y la forma de actuar de aquellos que están bajo esa forma de gobierno. Ellos se han asentado en lugares estratégicos desde hace mucho tiempo para influir, para establecer sus legislaciones, sus leyes, que se traducen en ideología, para afectar la forma de pensar y por ende la forma de actuar. Entonces, Satanás no necesita saber qué usted está pensando. No lo necesita. Con solo verlo actuar, él sabe cómo usted piensa. Y claro, más sabe por viejo que por diablo. Pero si algo sí tiene, es que conoce al ser humano. Sí, sabe de qué pata. Porque también él sabe lo que infiltró. Él sabe lo que metió en la mente. Y él sabe también que aquella impronta va a pasar a través de generaciones. Entonces Yeshua interviene en un momento determinado frente a los fariseos y el texto dice, y conociendo sus pensamientos, le dijo, ustedes no pueden quitarle al hombre fuerte lo que tiene si primero no lo atan. El hombre fuerte es un pensamiento predominante, no un príncipe territorial. Ellos desde las puertas han legislado y han generado esos hombres fuertes. Son arquitectos. Entonces el enemigo tiene puertas estratégicas. Son lugares específicos. Él no puede andar por toda la tierra.
Cuando llega delante de Job, en Job, en el libro de Job, cuando llega delante del Eterno, ¿qué le dice? Vengo de recorrer la tierra. ¿Por qué el Eterno le pregunta? Si él sabía, para dejarnos a nosotros evidencia. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el Eterno? ¿Y qué dijo él? De recorrer la tierra. De recorrer la tierra y de andar por ella. No, el original hebreo no dice así. De gobernar la tierra. Vengo de moverme, Alrededor de la tierra. de rodearla por su campo energético. Porque él no necesitaba conocer la tierra, ya la conocía, sabía lo que era. Lo que él necesitaba era girar para reafirmar, para activar el campo energético. Y entonces, ¿por dónde creen ustedes que circuló? Por el hemisferio. ¿Será que para él Ecuador también es el ombligo del mundo? Claro. Solo una pregunta, ¿no? Se pregunta, pero nosotros somos esas puertas. Ahí está. Él tiene puertas. Y la puerta es el asiento de gobierno. Es decir, es un trono. ¿Y qué le ofrece Satanás a Yeshua en la tentación, en la tercera parte? Dice que lo llevó a un monte, Alto. es decir, lo sacó de la órbita terrestre y le mostró los reinos de la tierra. Es decir, esas puertas, que son 70. Le dijo, todo esto te daré, Si postrado me si adoras. postrado me cantas. No, me adoras. Pues que adorar no es cantar. No, También. no de la adoración, de la pasión. Si entregas lo que sos, lo que tenés y lo que representás, eso es adoración. Si te sometes a mi forma de gobierno, entonces yo te voy a entregar todo eso. Él construyó esos 70 tronos y desde ahí gobierna. Pero estaba de Y Carlos Soto cree que uno de esos tronos está aquí. Otro está en Jerusalén. Por eso Apocalipsis dice que se convertirá en la sinagoga de Satanás. Ahora, lo interesante es que en un sistema, cuando usted golpea una parte de ese sistema, todo el sistema lo siente. Lo que hay que buscar es el lugar preciso para que para se golpear. Ajá. Gloria a Dios. Preciso. Aquí Y estamos. aquí está. Gloria a Dios. Este es el lugar. Ah, Gloria a Dios. Estás en tu charco, ¿verdad? existen puntos. ¿Ah? Existen puntos. Este es el punto. Mire que vamos aquí. No, es solo uno. ¿Cuántos golpes le dio David a Goliat? Uno Uno solo. solo. Una pedra en el lugar preciso. En el lugar correcto. Y aunque la piedra no fue lo que lo mató, porque no estaba diseñado que lo matara con la piedra, porque tenía que cortarle la cabeza. Pero eso solo lo dice. Porque la cabeza representa autoridad. Cuando él la levantó, él dijo, ¿quién sigue? Filisteos incircuncisos. Miren, cuando yo fui a España por primera vez, aprendí una gran lección. Yo he estado metido en esto desde siempre. Expuesto, en sentido al mundo espiritual. Mi abuela era
Era masón, era el maestro Rosacruz, masón, era espiritista. Él me entregó a Satanás cuando yo tenía 5 años, por parte de mi papá. ¿Cómo saliste de ahí, chico? Bueno, imagínate. Y desde ahí, bueno, desde antes de eso, pero de ahí con más conciencia, yo veía demonios en mi casa siempre. Bueno, ¿para qué les digo? El Señor me rescata y empieza una batalla enorme. Mi liberación fue, y por ahí todavía anda el video, se los enseño, Es que es la historia de mi liberación. Y luego el Eterno me introdujo a orar por personas con problemas demoníacos. Antes de la práctica, yo me lo soñaba, pero no era una ni 2 veces, muchos sueños. Al principio siendo yo liberado y luego liberando personas. Y lo más interesante de esto es que luego empezaron a venir para que yo las ministrara algunas de las personas con las que yo me había soñado. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué le digo esto? Porque nos involucramos en la batalla espiritual, pero así, de cabeza. Y uno aprende cosas que luego tiene que desaprenderlas. Sí. ¿No? Al principio todo es el enemigo y todo es sospechoso. Y uno anda así, ¿va? Y viéndole los chamucos a todo el mundo. Y entonces yo a veces pasaba y yo lo veía, la persona, y tiene chamucos. Entonces yo decía, y lo tocaba con el hombro y digo, ¿qué se sacuda? Después uno va aprendiendo que no es así, que no te tocan todas las batallas. Y a veces el que tiene el don de visión y los ve, entonces los ves en todos lados, los ves aquí, los ves allá, y a veces uno les pasa de largo y esta batalla no me toca. Una vez me pasó en mi país. Yo voy a cruzar una calle, ¿verdad? Y eso, viendo para que no me carro, cruzo, y cuando subo a la acera, levanto la mirada y el mundo espiritual se me abrió. Y había un demonio que era como un gorila de 7 pies de alto en la esquina. Y yo me hice para atrás y empecé a reprenderlo. Y él me dijo, no te asignaron a esta batalla. Él lo dijo, no te asignaron a esta batalla. Y entonces yo pregunté, entonces ¿cómo es esta historia? Porque hay un tiempo, hay asignación y hay personas para la asignación. Entonces, no todas nos tocan. Y no en cualquier tiempo en la batalla. ¿Cierto? Bueno, cuando yo fui a España, en esa euforia que yo me tenía, ¿verdad? Cuando yo empecé a ver todo lo que hay en España, yo dije, Señor, y aquí entonces yo voy a pasar reprendiendo cada 3 pasos que dé. Voy a necesitar una ¿cómo se llama? Un cisterna de aceite por Aceite a diestra y siniestra. Para mí fue usted no tiene idea, una lección impresionante. Porque el Señor me dijo, no todo objeto o lugar genera influencia. Hay que discernir entonces cuál es y cuál no es. Y hoy ya yo sé que lo que yo necesito es hacer lo que Él me mandó a hacer para esperar ser dirigido, adorar y no moverme por lo que veo, por lo que sé,
así como 2 y 2 son 4. Mira un obelisco, claro, allá hay masones. No, hoy mucha gente usa obeliscos, los tienen a casa, algunos ponen, o una pirámide, lo ponen debajo ahí, debajo de la cama. Pero no todas cumplen función espiritual, no todos son antenas. Si usted quiere un obelisco genuino, que es una antena, el del Vaticano. Si quiere otro que es genuino, el de Washington. Si usted quiere uno que genera en toda Sudamérica una influencia, el de Buenos Aires. Porque los masones pelearon para que ese obelisco se estableciera. Porque allí había, donde estaba el obelisco, había una capilla católica de muchísimos años que debió haber sido reconocida como, se llama, patrimonio de la nación. Y la votaron. Para hacer el obelisco. No solo para hacer el obelisco, para generar una triangulación. Con Miami, el Cristo que está en el agua y el pan de azúcar en Brasil. Bueno, pero eso es otra cosa. Bien, ¿por qué dije todo esto? Porque como estrategas necesitamos ser bien precisos. Y conforme el Eterno te va ascendiendo, hay batallas que ya no te tocan, le tocan a otros. Entonces, ¿me toca a mí? No, ok. El Señor me dijo que no. Ustedes sí. Entonces ahí quedó el gorila. El gorila ahí se quedó. El gorila quedó ahí. No era para usted. A lo mejor detrás de mí vino otro que tenía más Pequeño, más necesidad. altura. Ok, principados. Entonces, primero la palabra arche significa primero en orden, en tiempo, en rango. Habla de jefe, pero también de dominio. ¿Okay? Esa palabra está relacionada con protón. Cuando Pablo habla de los apóstoles, dice primeramente. Esa es la palabra protón, primeramente. Significa eso, primero en orden, en tiempo. ¿Okay? No es jerárquico el tema. Ellos, entonces, esa palabra tiene que ver con arquetipo, tiene que ver con arquitecto, que son los diseñadores de los arquetipos del mundo. ¿Okay? Arquitectos dominadores de la creación. Esto no lo digo yo, lo dice el significado. Dominadores de la creación. ¿Okay? Luego, la otra palabra es cosmocrátoras, que se traduce como gobernadores, que tiene que ver con el cosmos, universos, los multiversos, ¿okay? Que son dimensiones. Entonces, ellos operan en dimensiones. Las películas de Marvel, ¿dónde se posicionan aquí? ¿Ah? Las películas de Marvel, ¿dónde se posicionan aquí? Hay muchas de esas. Si quiere una muy buena, Thor. Hasta Doctor Strange. no Thor. Ah, bueno, y Doctor Strange. Que ya salió, ya está en la segunda casi. Todavía no salió. Me avisa, bueno. ¿Ya Me avisa, bueno. vieron la de Spider-Man? No la he visto. Esa se mueve mucho. No me metí. Pero Es que hay varias series de esa, para no hacerle publicidad, que me han tenido entretenido. Ok. Cosmos. La palabra krates tiene que ver con poder, tiene que ver con imperio. Entonces son los dominadores del mundo desde las regiones celestes, maestros gobernantes, peritos del mal, los señores del sistema. Entonces, tienen un rango inferior a los principados. Y luego vienen exousias, o las potestades. Potestad tiene que ver con poder, con fuerza, con autoridad. Potestad es la facultad de gobernar bajo licencia. Y en un sentido, un derecho de operación.
mas no un derecho legal. No. Satanás no tiene derecho legal. Ese es un concepto que se metió dentro del pueblo del Eterno, dentro de la iglesia. Cuando se establece que entonces usted abrió una puerta, le dio derecho legal al enemigo. No No. legal. Satanás no es legal. Si el Eterno le quitó su rango, Pero si el Eterno le retiró la autoridad legítima que él podía usar, entonces él no es legal. No es legal porque él transgredió la Torá. Entonces, rompió, quebrantó el código jurídico. Entonces se convirtió en ilegítimo y en ilegal. Entonces, él no tiene legalidad para actuar. Nosotros son derechos de operación. Son derechos operacionales, nada más. Ok. ¿Ok? Y esto, potestad, habla también de jurisdicción. Es decir, un radio invisible de influencia. Vean qué interesante. El encuentro de Yeshua con el centurión. El centurión manda a sus siervos Soldado. a que se encuentren con Yeshua, para que no venga a su casa. Al final Yeshua se acerca, el centurión le sale al encuentro y le explica: tengo mi criado enfermo. Entonces Yeshua le dice: dime dónde está para orar por él. El centurión le dice: no soy digno de que entres en mi casa. No vamos a hablar de las razones que él tenía para decir que no era digno. Eso lo vamos a dejar por ahí. Pero, este hombre dice algo que es impresionante. Él dice: solo di la palabra y será suficiente. El centurión entendía de autoridad. Entonces él le dice: si yo le digo a alguien vaya, va. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es decir la palabra. Los centuriones estaban al frente de legiones, 2,000, 3,000, 4,000 soldados. Y antes de cada guerra, ellos se encomendaban a Apolo. Se encomendaban y el triunfo se lo ofrecían a él. Ese centurión entendía de jurisdicción y no fue donde Apolo para que le sanara a su siervo. ¿Dónde fue? Donde Yeshua. Entonces él lo que está reconociendo es que la jurisdicción de Yeshua es mayor que la de Apolo. Entonces él dice: estamos dentro de tu jurisdicción, solo di la palabra, es suficiente y va a ser hecho. Y así fue hecho. Y así fue hecho. Entonces, potestad tiene que ver con eso, con jurisdicción. Entonces, ningún demonio puede salirse de su jurisdicción. Y ahí el está en Dijo eso. Claro. Entonces, los que dicen que no, que Satanás anda por todo lado, ellos no pueden hacerlo. Son más ordenados que nosotros. Lo que ellos necesitan es un eje. Lo que ellos necesitan es una columna de iniquidad, un altar que les abra del inframundo el vórtice al cosmos. Una puerta dimensional, si quiere llamarle. No un portal, porque el portal es horizontal. Un vórtice para emerger. Y desde ese punto ellos empiezan a definir un radio de influencia en forma circular. De ese punto generan triangulaciones con otro punto, 2 o 3 puntos, varios puntos en una misma línea.
que luego vamos a ver por la línea ley, La línea ley. un triángulo. Entonces, el principio es que quien controla el centro de un círculo influye sobre todo lo que está dentro de él. Ahí es de Ellos conocen el principio, los masones saben el principio, los rosacruces saben el principio, los templarios lo conocían, por eso dominaron Europa. ¿Cómo pasa eso en una persona cuando dicen que, o sea, cómo una persona entra cuando está endemoniada, ¿ya? ¿Cómo provoca ese vórtice? ¿Cómo provoca lo que usted dice para ¿Una que persona? pase la persona? No, es un lugar normalmente, es un lugar, y no es cualquier lugar, hay ciertas condiciones que el lugar requiere para que eso se dé. Entonces, el tema de jurisdicción es importantísimo. Ella, por ejemplo, cuando Yeshua va al norte de Israel, cerca de donde él nació, un hombre lleva a su hijo para que está endemoniado para que le echen el demonio. Los discípulos no pueden echar fuera el demonio, se lo llevan al Señor y el Señor, ¿qué les dice? Generación incrédula, ¿hasta cuándo les he desaparecido? Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Este género no sale sin una oración y ayuno. ¿De qué género está hablando? De la incredulidad. Se nos enseñó, lamentablemente, que estaba hablando del demonio. No, de la incredulidad. Entonces los pentecostales nos enseñaron mal y nos dijeron que para echar fuera demonios había que ayunar. El ayuno no tiene ese objetivo, tiene otro objetivo. Yeshua está hablando del género de incredulidad. Y en ese mismo renglón, en otro pasaje dice que se fue de esa zona y no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces estamos hablando de que esa incredulidad era una fortaleza colectiva de pensamiento, lo que los esotéricos llaman una egrégora. Pero ¿dónde nació esa egrégora? Allá en el Monte Carmelo. Y si usted traza un círculo, pone un compás en el Monte Carmelo, lo extiende, Todo el ¿verdad? área de influencia. Toda esa área la cubre, esa área le llamaron la región de Belcebú, así se le llamaba. Hasta Bagadara. Y si usted se va un poquito más allá, usted se va a dar cuenta que ahí donde estuvieron las ciudades, los pueblos, que Josué no sacó de la tierra. El Eterno le dijo, si no los sacas a todos, serán como espinas en tus costados. Y si te vas al océano, porque la otra parte del círculo que da en el océano, pues muchas de las cosas que sucedieron espiritualmente se dieron ahí. Y de ahí viene el dragón de los filisteos. Que recordemos que todas las deidades antiguas salieron de las aguas. Sí, sí. Una consulta. ¿Qué es una columna de iniquidad? Esa parte no. Ok. Una columna de iniquidad es un foco de infección, un lugar que el enemigo tomó, desde donde él empieza a generar su influencia, pecado. Por ejemplo, Y se produce. a ver, un ejemplo. Como operan los distribuidores de drogas, se instalan en un barrio y desde ahí empiezan a hacer sus movimientos. La influencia espiritual llega a ser tan fuerte que muchas veces la policía no logra dar con ellos. Un centro de prostitución, una cárcel podría ser, no digo, ¿verdad? No es 2 más 2, podría ser. Por ejemplo, la casa de una bruja. Normalmente, las brujas de verdad, porque bruja que se respeta anda en escoba, vuela en escoba. Normalmente, los que saben, no se van a ir a cualquier lugar. Van a escoger un lugar estratégico para desde ahí empezar a generar la influencia a través de la dinámica, la forma de pensar, etcétera, lo que se hace. Entonces, eso es una columna de iniquidad. ¿Sí? Entonces, Las iglesias católicas en cada barrio pueden ser
Yo creo que no todas las iglesias católicas, no todas, Todas tienen razón. Sí. porque el enemigo no necesita muchos lugares, necesita varios lugares, Pero influye en el barrio. pero no necesariamente, no necesariamente, Jurisdicción. no, porque se necesita una persona con rango que esté en el lugar. Es por eso. Entonces no todos los curas, no todos los curas tienen rango, ellos creen que lo tienen. No, hasta el Papa sabe eso, y sobre todo el que es jesuita. Sí. El portal era algo horizontal, ¿verdad? El propósito es que se conecten estos dos lugares. Se Claro. haga una conexión entre los dos lugares. Claro. Dele un muestro. Hoy hablamos de la línea D. Ya casi son las 8 entonces. Vea eso. ¿Usted cree que es casualidad que todos estos lugares estén alineados? Y lo más interesante de esto es lo que hay en cada uno de estos lugares. Ahí están posicionados los lugares. ¿Ahí? O sea, eso no fue escogido al azar. Claro. Eso obedece a un diseño. Esto se llama una línea ley. Aún es el callejón interandino, Y como esta tengo muchísimas. portales. ¿Sí? Ahora, vea dónde está Quito. Pero si tomamos en cuenta que Ecuador estaba más arriba, en una buena parte de lo que hoy es Colombia, el otro punto estaría en Cali. Y Cali es como para un seminario solito, nada más de hablar de Cali. Si nos vamos más abajo, vamos a tener allá a Cusco. Estos también son vórtices. También son vórtices. De eso vamos a hablar, claro, son vórtices. Y bueno, y ni hablar de la figura, ¿verdad? De Ecuador. Ok. Termino con esto, para que no se haga tarde. Pablo termina diciendo contra la maldad de espíritus que están en regiones o dimensiones celestes. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Trabajar con estructuras demoníacas. ¿Okay? Mentales, territoriales y dimensionales. Mentales que se generan que generan patrones a partir de la ideología, patrones mentales, patrones de pensamiento. ¿No? Territoriales se generan por la ideología, establecen cultura y forma de gobierno. Por eso la tendencia en los gobernantes siempre a buscar la parte espiritual. Muchos de los gobernantes tienen asesores. Chávez tuvo los babalaos. Aquí los chamanes. Fidel Castro, los chamanes, los babalaos, tenía chamanes también. Ronald Reagan tenía una pitonisa, etc. Y algunos abiertamente o otros encubiertamente. Y luego las dimensionales en regiones celestes. Sus estructuras demoníacas. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está dando es una visión de plano elevado. Él está viendo al enemigo y su jerarquía desde arriba hacia abajo, posicionado en lo que él luego enseña, que son sentados en lugares altos. Desde ahí él lo ve. Entonces, cuando él llega a Éfeso, que si usted pone un compás en Éfeso y empieza a trazar un círculo,
ese círculo llega hasta Italia, pasa por Jerusalén y encierra todos los lugares donde Pablo fue en sus viajes. Y el centro es Éfeso. ¿Y recuerdan la conversación de aquellos dos? Dijeron, viene Pablo, que se anda predicando por ahí, y el temor es no solo que nuestro negocio venga menos, sino que la deidad que adora Asia y el mundo entero venga a menos y sea destruido. En ese tiempo, el centro de la adoración idolátrica, la reina del cielo, era Éfeso. Entonces, Pablo sabía lo que estaba haciendo. Pablo sabía, y le costó llegar a Éfeso, hasta que logró llegar. ¿Y qué sucedió en Éfeso? Él golpeó a la deidad, golpeó su trono, golpeó la fortaleza que tenía, que era religiosa, y quebrantó lo que se levanta sobre el fundamento de la religión, la economía. Afectó las finanzas de Éfeso. Como una evidencia de eso, el templo de Diana fue destruido hasta hoy. ¿Qué salió de ahí? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Pablo aplicó todo lo que le fue revelado. ¿Y Pablo estaba en el cuarto cielo cuando vio eso? El tercer cielo. Sí. Él dice, fui llevado al tercer cielo. Él no entiende la experiencia. Me imagino que cualquiera de nosotros hubiera quedado igual. Él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y eso dice. Ahora, Juan estaba en Apocalipsis. Todavía en la revelación de Juan en Apocalipsis, ¿en dónde estaba? en el tercer cielo. ¿También? Sí, pero él va más allá, porque él puede ver cuando las puertas del tabernáculo se abren. Y si vi las puertas del tabernáculo fueron abiertas y vio al ángel descender con la séptima trompeta. Sí, él fue más allá. Ahora, bueno, no es el tema, pero cuando hablamos de los cielos no tenemos que verlos como una escalera, sino como dimensiones que se entrelazan, que se contraponen, ¿verdad? Y de acuerdo del cielo que opere, será la influencia en la tierra. Bien, ok. Quedamos aquí para no se le haga tarde. Nos vemos entonces